Programa distinto que pretende darles consejos para un mejor desarrollo personal y espiritual. Radio Mi Fortaleza presenta Hablando, Pensando y Actuando con Anet. El día de hoy es viernes. Siempre estamos felices los viernes. Es un día donde ya empezamos a pensar en el descanso que viene. Y bueno, la verdad que en estos días yo creo que estamos trabajando bastante duro y sí nos merecemos un par de días de descanso. Hoy sí que tenemos un tema muy especial que queremos compartir con todos nuestros audientes el día de hoy, y le damos gracias porque siempre están en sintonía con nosotros. Ya saben que aquí en Radio Mi Fortaleza estamos las 24 horas al día, 7 días a la semana, o sea, no hay día ni momento que no estemos al aire. Y queremos realmente poder traer palabra de esperanza para sus vidas. Queremos que escuchen esa música que nos llena de gozo, que realmente nos pueden llevar a un nuevo nivel de fe también. Y como digo, tenemos un programa muy especial para cada uno de ustedes el día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema nuevo y fresco, bueno, quizás no tan nuevo, pero que realmente ha llegado el día de hoy a un nuevo nivel en el país de los Estados Unidos, aquí donde nos encontramos. Y no vamos a hablar de un tema así como un tema político, aunque en parte lo es. Vamos a hablar de este tema, cómo afecta realmente esa decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la decisión que cayó el día de hoy, donde a nivel nacional, o sea, a nivel federal de los Estados Unidos, hay una redefinición de lo que es el matrimonio. Ahora, ya hay 37 estados dentro de los 50 estados de los Estados Unidos donde ya hemos visto esto. Ya hay leyes cuales actualmente incluyen matrimonios del mismo género, hombre con hombre, mujer con mujer, como un matrimonio válido. Entonces, esto no es nada nuevo para nosotros. Actualmente hemos visto cómo esto ha ido evolucionando, no solo en este país, pero sino también en otros países, por causa de lo que está pasando en los Estados Unidos. Fíjate que aquí en los Estados Unidos tenemos un dicho. En inglés decimos, as California goes, so goes the country. Como va California, así va el resto de la nación. O sea, las decisiones que se toman en California, las cosas que pasan en California, llegan a ser cosas que pasan en casi todos los estados de este país. Y de la misma manera, muchas veces de lo que pasa dentro de los Estados Unidos empieza a afectar cómo otros países también cambian leyes, cambia la cultura. Lo que es los Estados Unidos es una cultura muy influyente alrededor del mundo. Entonces, lo que pasa aquí, lo que ha pasado aquí el día de hoy, también vamos a ver afectando a otros países alrededor del mundo. Bueno, vamos a tener un pastor muy especial para mi vida. Es el pastor Ron López Galeano, de la ciudad de San Fernando. Él y yo hemos estado, o me ha permitido más bien, colaborar con él y con su esposa, la pastora Neide, y su iglesia en un proyecto muy especial hace un par de semanas atrás. Y hoy vi algo que él escribió que realmente me llamó mucho la atención y le he pedido que comparta con nosotros el día de hoy.
Entonces, en lo que yo me pongo en comunicación con Él, quiero tocarles una alabanza que yo creo que es muy relevante a lo que el pueblo de Dios ha de estar pidiendo el día de hoy, los días que vienen, semanas, meses y aún años, porque realmente algo tiene que cambiar. Creo que este es el clamor el día de hoy, realmente dentro de nuestro país, de cada creyente que pueda entender realmente lo que pueda significar la redefinición del matrimonio a nivel nacional dentro de nuestro país. Y le quiero dar la bienvenida al pastor Ron López Galeano de la Iglesia Ciudad Viva en San Fernando. Pastor, ¿nos escuchas? Te escucho muy bien, Anel. Muchas gracias y el honor es mío estar aquí compartiendo contigo. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de compartir un poco hoy. Yo sé que usted está muy atento de lo que está pasando y como pastor, realmente lo que esto pueda significar para usted y su esposa, Neide, y la comunidad en general, la comunidad cristiana. Fíjate, yo le voy a confesar algo. Yo cuando estuvieron discutiendo el caso frente del Tribunal Supremo, hubo una pregunta que hizo el juez Alito al procurador de la administración de la presidencia. Él hizo una pregunta, le preguntó al procurador si una escuela religiosa que cree que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La pregunta fue que si hubiese peligro para ese tipo de escuela religiosa perder su estatus de exentos de impuestos por ser una organización religiosa sin fines lucrativos. Al hacer esa pregunta, el procurador admitió, y esas fueron sus palabras: seguramente será un problema. No lo niego, su señoría Alito. Va a ser un problema. Entonces, los jueces del Tribunal Supremo, tomaron en cuenta que a redefinir el matrimonio, a decir sí a esta, yo voy a decir que es una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, donde se reconoce el matrimonio como entre un hombre y una mujer, a redefinir eso, a incluir este otro tipo de matrimonio de géneros iguales. Las iglesias, no solo las escuelas cristianas y católicas, o sea, las escuelas religiosas, sino que también las iglesias podrán ser afectadas. Actualmente, si se niegan, si rehúsan casar a una pareja homosexual, ¿hay posibilidad, usted cree, de problemas con los pastores y con las iglesias en perder su manera de operar? Claro que sí, Anne. De mi perspectiva, yo puedo ver que nos va a afectar grandemente por el hecho de que vamos a ser forzados a participar en estas bodas del mismo género. Yo pienso que van a establecer ciertas leyes a los que se opongan, a los que digan yo no puedo hacer esa clase de leyes, como lo hemos visto con varios negocios de florerías, de pastelerías. Y pienso que eso mismo viene a todos nosotros los pastores, y me imagino que se establecerá ciertas leyes a los que se opongan. Entonces, en ese aspecto yo creo que sí vamos a ser perjudicados y vamos a ser probados para ver en quién realmente estamos parados, ¿verdad? Amén. Yo creo que dijo algo muy clave, que vamos a ser probados a ver si realmente somos de Él,
si vamos a realmente depender completamente de Dios o si vamos a depender del estatus que da el Estado o el gobierno federal de ser exentos de pagar impuestos, ¿no? Así es, así es. En ese aspecto, pues en el ambiente no lucrativo, ¿verdad?, en el que están todas las iglesias, vamos a ser afectados, todos vamos a ser afectados de alguna u otra manera, pero ¿sabes qué, Anet? Me recuerda esto a la iglesia primitiva, con los apóstoles, cuando les decían no prediquen la palabra, y ellos se negaban y decían, ¿sabes qué? Yo tengo que predicar porque esto es de Dios, ¿y a quién le voy a hacer caso? ¿A Dios o a los hombres? Y en esa misma situación pienso yo en la que estamos siendo probados nosotros los pastores, las iglesias y como cristianos. Yo creo que sí, yo creo que este es un tiempo realmente que la iglesia se tiene que, o sea, doblar rodilla. Realmente, como dice la canción que acabamos de escuchar, es tiempo de levantar ese clamor, es tiempo de llegar a un arrepentimiento, porque yo creo, o sea, en mi opinión, que la iglesia ha estado dormida por muchos años. La iglesia ha estado muy calmada, la iglesia ha estado, sí hemos estado orando, sí hemos estado viendo los cambios, sí hay iglesias fuertes o pastores fuertes conectados que sí están haciendo todo lo posible para mover esto, pero muchos de nosotros hemos entrado, yo creo que en una comodidad y hasta cierto punto hemos permitido la intrusión de la cultura dentro de nuestras vidas y aún dentro de las iglesias, al punto que hemos suavizado un poquito la palabra para no ser muy ofensivos, y quizás no hemos estado algunos predicando realmente lo que es el evangelio, que debe de incomodar. ¿Qué cree usted? Así es, ¿sabes? Una de las cosas que a mí que yo siento que esto va a traer un despertar, más que todo a los pastores, a los líderes de la iglesia, porque esto podría intimidarlos a no predicar la verdad pura, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y también tener un efecto donde nos despierte al punto que digamos, voy a predicar la palabra así tal y como es, no estoy tratando de predicar servicio al cliente, qué quiere escuchar el cliente, sino voy a predicar lo que Dios puso en mi corazón y lo que lo que estoy aprendiendo, lo que estoy leyendo, y dar la palabra tal y como es. Dice, la palabra nunca regresa vacía. Nosotros, si podemos predicar nuestras propias prédicas, podemos llegar hasta cierto punto a sus mentes, su alma, sus sentimientos, pero la palabra es la que llega al espíritu y vivifica el espíritu, ¿verdad? La palabra es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo. Si queremos ver iglesias transformadas, tenemos que predicar la palabra de Dios y no alejarnos ni a la derecha ni a la izquierda, y todo nos irá bien. Yo pienso que este es un momento donde Dios nos está probando y es tiempo de despertar, es tiempo de predicar, es tiempo de hablar la palabra tal y como es. Completamente de acuerdo con usted, pastor. Quería que nos compartiera, porque realmente escribió algo, hizo un post en Facebook esta mañana sobre lo que ha pasado el día de hoy y lo comparó con el tiempo de Noé. Y me gustaría que compartieras para esas personas que no están conectadas al Facebook, que sí nos escuchan alrededor del mundo, escuchan a Radio Mi Fortaleza, y quizás no están conectados al Facebook, no están conectados con usted, y no pudieron leer esto que realmente, que yo creo que es un punto clave en el tiempo que estamos viviendo. ¿Pudiera usted compartir con nosotros? Claro que sí. Esta mañana pues escuché a una persona que dijo, si Dios no tiene miedo, yo tampoco, pero la cuestión no es si Dios tiene miedo, Dios no tiene miedo. Lo que sí pasó hoy es que el corazón de Dios está triste y nosotros estamos tristes, ¿verdad? Porque es un día donde el gobierno tomó una decisión de decir, no queremos que Dios nos gobierne. Entonces esta mañana estaba orando y Dios puso esto en mi corazón, estaba imaginándome que estaba
era una de esas personas que estaba escuchando un discurso de Jesús. Y pues siempre hay unas preguntas que todos quieren preguntar, pero nadie se atreve a hacerlo. Y la pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso está en Mateo 24:3. Jesús usa un capítulo entero, Mateo 24, para darnos detalles de lo que va a pasar en los últimos días. Pero hay el versículo 37 que me llamó la atención, donde dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39 dice, y no entendieron hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Eso fue hace 2015 años atrás y hoy nos toca ver exactamente a lo que Jesús se refería en ese día. Bien, quiero darles la bienvenida hoy a junio 26, 2015, donde hoy en día Estados Unidos aprobó el matrimonio homosexual por la Corte Suprema. Nuestra sociedad está entrando en un túnel oscuro, depravado y sin fin en vista. Vivimos en un mundo donde la maldad, la perversidad y el corazón del hombre no quiere nada con Dios, ¿verdad? Entonces, esta decisión tendrá un efecto dominó en la manera en que vivimos, ya que remueve los estatutos, la moralidad, la familia, así como Dios la estableció, y estamos sacando la sabiduría de Dios de esta nación. Lo que es peor es que removemos la verdad absoluta, y ese es uno de los puntos que a mí me llama más la atención de la Biblia, que nuestra sociedad usa como ejemplo, como estándar, y ahora lo bueno y lo malo se va a determinar en nuestras propias opiniones o nuestros propios pensamientos. Si dos personas del mismo sexo se quieren casar y la ley lo aprueba, ¿quién somos nosotros para decir eso es malo? Ya no hay un estándar divino para medirnos y decir, si la palabra de Dios dice esto, entonces es malo. Entonces, a lo que voy es esto, Anet, me llama mucho la atención porque me recuerda esto cuando el pueblo de Israel quiso sacar a Dios y quererse ser gobernados por un rey humano, en 1 Samuel 8. Lo que estaban diciendo era, no te necesitamos, no eres deseado, ni eres bienvenido en nuestra sociedad. Y Dios les contesta, le dice, me están dejando a mí para ir a servir a otros dioses. Queremos nuestra libertad de poder escoger por nosotros mismos. Pensamos que somos autosuficientes y podemos gobernarnos conforme a nuestro propio entendimiento, cuando la palabra de Dios en Proverbios 3:7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La verdad absoluta aquí es la clave. Quiere decir que Dios la estableció, y si Él lo dijo es porque es verdad. Si vemos lo que sucedió hoy y lo ponemos en perspectiva, el gobierno hoy retiró la verdad absoluta de Dios e ignoró sus mandamientos. Y si no hay verdad absoluta, entonces no puede haber un estándar moral. De eso se trata. Nadie podrá decir que algo está mal porque no hay con qué compararlo o medirlo. Ahora todo quedó a la perspectiva de cada quien. Ahora cualquier gobernante o juez puede ser persuadido a determinar las leyes que son buenas o malas basadas en sus propios juicios o conveniencias, ¿verdad? Así. Ahora, te voy a dar un ejemplo rápido. Si dos hombres se aman, podrán decir, ¿quiénes son ustedes para impedirnos casarnos si la ley lo aprueba? Nosotros no les dijimos a ustedes con quién casarse. La pregunta es, ¿qué autoridad hay para decir que no lo hagan? No es permitido casarse con la persona en que aman. Hoy la autoridad divina fue removida en nuestra sociedad. ¿Y qué de mañana? ¿Qué mañana vienen 3 personas y te dicen, me quiero casar con un hombre y con una mujer? ¿Cómo vamos a poder decirles que no? Si ya no hay un estándar en qué medirnos con la palabra de Dios, ¿verdad? Y es un, en inglés dicen, es a can of worms, es una botella de gusanos que se abrió hoy y no sabremos cómo taparla. Así que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y que nos dé la valentía
de pararnos sobre la roca que es Cristo y decir, vamos a predicar la palabra, porque Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Así es, y creo que don Esteban tiene un comentario, una pregunta aquí. Solamente una pregunta. Yo tengo un nieto de 5 años que todavía está ahí jugando con sus cositas, todavía no entiende muchas cosas, pero el año que viene va a ir a la escuela primaria, el primer año. ¿Qué pasa cuando venga a la casa el primer día y, mamá, ¿sabes qué me dijeron? Que no hay diferencia entre hombre y mujer, que yo puedo esto, que yo puedo el otro. Qué problema, ¿no es cierto?, para las futuras generaciones, porque esta gente grande, bueno, ellos deciden ahora, pero a los chiquitos le van a meter en la cabeza eso. ¿Qué opina usted, pastor? Mire, es lamentable lo que está pasando, porque hoy empieza un efecto dominó en nuestras escuelas, donde les van a inculcar desde niños el homosexualismo abierto, que es normal, que la sociedad lo acepta, y van a empezar a crecer ellos en un ambiente que no es saludable, porque no fue como Dios lo diseñó. Entonces, de hoy en adelante, esto va a tener un efecto dominó como nunca nos imaginamos. Entonces, es delicado. Nosotros, ¿verdad?, los que tienen los medios de hacerlo, tenemos que hablar de esto, orar, proteger, ser los guardianes del hogar para cuidar a nuestros hijos y nuestras futuras generaciones, para que ellos sean la luz, ellos sean la sal de esta tierra, y que hablen abiertamente y sin miedo que hay un Dios, ¿verdad?, que ama al pecador, pero odia el pecado. Pastor, yo creo que de esto se trata. Pastor, ¿qué pasa con mi hijo si el primer día que viene el hijo a la casa y le empieza a decir lo que le dijo la maestra, y mi hijo le dice, no, hijo, estás equivocado, tu maestra está equivocada? El otro día va a ir a la escuela y le va a decir, mi papá me dijo que todo esto está mal. ¿Qué va a pasar con ese padre? ¿Qué va a pasar con ese padre? Lo van a tener como que está discriminando contra esta nueva ley, contra esta nueva gente. ¿Qué es lo que va a pasar? No, yo no me puedo imaginar, ¿no? No sé si usted se imagina qué puede pasar, pastor. Bueno, en mi opinión, yo pienso que van a haber ciertas leyes que se van a armar hacia la discriminación, hacia el homosexualismo, y cuando uno hable, ¿verdad?, uno se tiene que atener a las consecuencias. Yo pienso que va a llegar a ese punto donde si nos oponemos, ellos lo van a tomar del lado incorrecto y van a decir, nosotros los discriminamos, aunque no es así, ¿verdad? No discriminamos, sino que no estamos aprobando su estilo de vida. Los amamos a ellos y Dios los perdona si ellos se arrepienten, pero nosotros no podemos ir con la corriente del mundo, ¿verdad? Y tenemos que ser esos atalayas, esa luz en las tinieblas, y no podemos quedarnos callados, ¿verdad? Eso yo pienso que va a empezar a suceder, nuevas leyes van a empezar a salir, y nos van a poner un label de que estamos discriminándolos a ellos. Pastor, ¿y qué pasa si yo digo que están discriminando contra mí? Porque van a discriminar contra mí, ¿no es cierto? Si yo no estoy de acuerdo, van a decir que yo estoy discriminando, pero ¿qué pasa con lo que yo quiero, con lo que yo acepto, con lo que yo no acepto? ¿No están discriminando contra mí también? Claro que sí, y ahí es donde vamos a ver, mira, todos los abogados y todas las asociaciones cristianas donde nos tenemos que levantar y orar mucho por ellos, porque en realidad nosotros estamos siendo discriminados. Yo no tengo, por ejemplo, yo te podría decir que ¿dónde está la libertad de religión? ¿Dónde está la libertad de expresarme lo que yo pienso, verdad? Entonces ahí es donde van a haber complicaciones, y yo pienso que estas asociaciones cristianas tenemos que levantarnos y levantar nuestra voz y decir, hey, a nosotros nos están discriminando también. Entonces hay que orar, oremos, clamemos. Quizás estamos comenzando un movimiento nuevo. Sí, fíjate creo que es tiempo, porque sí hay organizaciones de abogados que sí ayudan muchísimo en este tipo de batalla cuando iglesias son demandadas judicialmente, por ejemplo, la panadería y el fotógrafo también, que fueron demandados simple y sencillamente por no querer participar
en un matrimonio, una ceremonia de matrimonios homosexuales. Entonces sí hay organizaciones y sí, pastor, dentro de la asociación es tiempo de levantar ese clamor para esas organizaciones para que tengan los fondos actuales, porque sí viene una avalancha de demandas, viene avalancha de, como usted mismo dijo, leyes que van a afectar a los ministerios cristianos, a las escuelas religiosas, a las escuelas católicas, las escuelas cristianas. Va a haber un efecto bastante grande, porque ellos sí trabajan como organizaciones 501c3, como dicen, sin fines lucrativos, y ellos dependen realmente, como las iglesias, de poder funcionar bajo ese estatus de exención de impuestos. Si no fuera por eso, me imagino que la mayoría de las iglesias más pequeñas tendrían un grave problema financiero solo para poder sobrevivir. De que vienen cambios en las leyes, vienen. Dice que estaba leyendo sobre cuando empezaron a cambiar las leyes respecto al divorcio. O sea, todo esto fue bajo los argumentos que se hicieron en el Tribunal Supremo. Una de las cosas que estuvieron comparando uno de los jueces fue cómo cambió todo respecto a cómo se veía el matrimonio como un verdadero pacto, ese compromiso, ¿no? Que no era solo por el bienestar del esposo y la esposa, sino por esos hijos dentro de ese matrimonio. Y estaba leyendo que uno de los jueces empezó a comparar lo que pudiera suceder con esta ley que acaba de pasar, comparando con cuando cambiaron las leyes, porque aún hay ciertos estados dentro de los Estados Unidos que requieren que si no hay algún adulterio o abuso o algo bastante severo, hay una espera, y me estoy tratando de recordar qué estado, si era Pensilvania o Nueva York, que actualmente tienen que esperar 2 años antes de actualmente poner, 2 años de separación, antes de poder poner una demanda de divorcio. O sea, no es como y otra vez empezamos en California, ¿no? Y como empezó California, terminó el resto de la nación, donde no tienes que tener ningún motivo para divorciarte. Diferencias irreconciliables es lo que le llaman aquí en California y muchos otros estados ahora. Simplemente te quieres divorciar, te divorcias sin tener que dar ningún motivo, ninguna razón, y por lo tanto eso causó un cambio, dijo este juez, respecto a cómo la sociedad ve al matrimonio. O sea, era reconocida como una institución donde había un compromiso que iba mucho más allá de sentimientos. Entonces, ahora, a decir que todos, simplemente porque se sienten o sienten y se quieren casar, no importando con quién se case, se pueden casar, este juez estaba viendo cómo eso va a destruir actualmente lo que por siglos hemos reconocido la institución del matrimonio. Y aún ni siquiera hablando en términos religiosos, ni siquiera hablando como Dios estableció el matrimonio entre hembra y varón, ni siquiera tomando eso en cuenta, este juez dijo: por milenios hemos tenido esta institución que fue respetada y visto como algo tan fundamental, y no solo cuestión de sentimientos del hombre y la mujer, sino que atraer hijos a este mundo dentro de esa institución de matrimonio. Eso creó un compromiso aún más fuerte. Y a permitir que uno se divorcie por cualquier razón es desbaratar todo lo que se reconocía aún en ese tiempo como matrimonio. Y actualmente lo que estamos viendo el día de hoy
el impacto que eso actualmente tendrá, pues va aún mucho más allá de lo que la sociedad entiende respecto al matrimonio. O sea, hemos realmente a este punto llegado a ni siquiera tener un entendimiento de lo que es entrar en ese pacto. Y les voy a decir algo, porque yo tengo ya más de 30 años trabajando en ley familiar, y una cosa que he leído una y otra vez dentro de las revistas legales, estudios que hacen respecto a la ley familiar, y les va a sorprender, porque por tanto que se han apresurado, por tanto que han forzado esto de poder entrar en matrimonio entre mujer y hombre, son los que más se divorcian. O sea, las estadísticas enseñan que es hasta, creo que es como un 60 o más de 60% de esto que acaba de empezar, porque ni siquiera tenemos, por decir, años que se están casando entre género igual. Es algo aún nuevo, pero aún tienen una estadística de divorcio mucho más alto que un matrimonio entre hombre y mujer. ¿Qué les parece? Bueno, yo quiero hacer un poquito de historia. Un tiempo atrás también se equivocaron las leyes, hicieron una ley que tenemos que sacar la Biblia de las escuelas. Okay. Pero ¿sabe cuál es el libro más leído en la cárcel? La Biblia. La Biblia. Esto va a pasar así, va a ser como dicen backfire, ¿no es cierto? Que así como usted está diciendo, Annette, que que hay más divorcios entre gente del mismo género que de las parejas heterosexuales, ¿no es cierto? Así es. Y yo creo que eso va a llegar a un punto donde va a terminar en muchas tragedias. Muchas tragedias. Así es. Pastor, ¿está con nosotros? Sí, estoy acá. Fíjate que es muy interesante, pero tú dijiste algo que es verdad. Ellos no han llegado a entender que esto es algo sagrado. El matrimonio entre un hombre y una mujer es algo establecido por Dios. Es algo sagrado, puro, santo delante de los ojos de Dios, y ellos no pueden ver eso. Ellos piensan que es solo por una unión legal y hasta cierto punto, ¿verdad?, por emoción, porque ellos quieren sentirse que son una pareja, que la ley lo reconoce como un matrimonio, pero esto va mucho más allá de solo tener un papel legal que dice que son esposos. Así es, por más que la ley los reconoce, sabemos que Dios tiene la primera palabra y la última palabra. Fíjate que leí un post en Facebook, creo que es el pastor Melvin Valiente, de la primera iglesia bautista de Maywood, y me aseguro que es completamente respecto a lo que está pasando. Y él puso esta escritura de Romanos 1:28, porque muchas veces yo digo, estamos preguntando, oye, pero ¿dónde está Dios en todo esto? ¿No? ¿Dónde está Dios? Y él sin comentarios solo puso la escritura, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué le parece, pastor? Sí, cuando somos así de necios, ¿verdad? Él nos entrega nuestras propias pasiones. Entonces, es delicado todo lo que está pasando hoy, Annette, y tenemos que ponernos de rodillas, ¿verdad? Proverbios 3:5, ahorita me recordé de esto, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Pero él es exactamente lo opuesto lo que nuestra sociedad está haciendo. Lamentablemente. Así es. Bueno, pastor, yo sé que está ocupadito, no sé si quiere quedarse con nosotros o si ya se tiene que ir para despedirnos.
Pero sí le queda una invitación abierta. Vamos a hablar para que venga con nosotros, con la pastora Neide también, para que podamos compartir más tiempo. Y yo sé, o sea, ya lo conozco que usted es ese pastor que no se desvía de ninguna manera de lo que es la palabra de Dios, y es algo que una de las razones realmente que lo llegué a apreciar muchísimo cuando he leído lo que escribe, cuando lo he escuchado predicar, realmente, y pastores tan jóvenes, que realmente es eso para mí, esa es la esperanza para el futuro de esta nación, para el futuro, pero empezando dentro de nuestra propia familia, ¿no? Porque usted tiene 2 hijos pequeños. Así es. Entonces, dentro de la familia, dentro de nuestra congregación, expandiendo la comunidad, y de ahí vamos hacia afuera, hacia las naciones. Pero tenemos que empezar con nosotros mismos, que es un tema que creo que voy a empezar a exponer un poquito más fuerte en las semanas que vienen, respecto de nuestra necesidad de crecer espiritualmente. Porque otra vez, creo que y estoy hablando generalmente, ninguna iglesia en particular, sino que creo que hemos realmente como iglesia entrado en una comodidad, especialmente dentro de este país que hasta ahora se nos ha hecho tan y tan fácil predicar lo que queremos sin intrusión del gobierno. Y realmente hemos llegado a un lugar donde estamos queriendo ser visto como inviting es la palabra en inglés, o sea, que queremos que la gente nos vea, queremos atraer a todos, y sí lo queremos hacer, ¿no? Pero queremos hacerlo muchas veces con palabras, como digo, muy suaves, palabras que, como dice la Biblia, que les hace cosquilla en los oídos, y no realmente lo que Jesús enseñó cuando Él estaba en la tierra. O sea, yo leo las cosas que Él dice y muchos dicen, es que eso, porque a mí me lo han dicho, es que eso que tú hablas, es que eso no se puede hablar a la gente nueva. Pero ¿qué pasa? Si no empezamos a exponer la verdad, todo lo que es el Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, todo lo que Él nos ha enseñado, todo lo que aprendemos por medio de las epístolas y las cartas, ¿no? Todo eso tenemos que empezar realmente a inculcar dentro de la congregación para que la gente despierte. Y yo creo que esto es un tiempo que la iglesia realmente va a despertar cuando empiecen a venir en contra de nuestros pastores. Y yo la verdad, yo estoy orando por los pastores que conozco y los pastores alrededor de esta nación y del mundo, porque yo sé que ustedes van a ser los que van a sufrir más que nada, los que van a ser probados más que nadie a través de estas leyes que van a entrar en vigor. ¿Qué nos dice, pastor? Así es, fíjate que me gustó lo que dijiste. Si es de ser populares, prediquemos lo que la gente quiera oír, se va a llenar las iglesias. Pero si esto se trata de transformar, de llevar el evangelio puro del Señor a la gente, prediquemos su palabra. A Jesús mismo le dijeron a sus discípulos, Señor, tu palabra es muy dura. ¿Por qué no predicas más blandito? Se nos está yendo la gente. ¿Y qué respondió él? ¿Que quieres ser tú también? Y Pedro dijo, no, ¿a quién iremos, Señor? Sino a ti. Es lo mismo. Prediquemos su palabra tal y como es y vamos a ver resultados, ¿verdad? Y sí, empecemos a inculcar a nuestros chiquitines, ¿verdad? La palabra de Dios. Instruye a su hijo en la verdad y nunca se desviará de ella. Entonces, como padres, como líderes, como pastores, tenemos que empezar a sembrar, porque si no sembramos, ¿qué vamos a cosechar? ¿Qué fruto vamos a recoger, verdad? Y con esto, pues, los dejo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, es un honor compartir con ustedes y nos ponemos de acuerdo para ver cuándo nos juntamos una vez más y que sirvió de mucho aprendizaje para mí estar con ustedes en esta tarde.
Muchísimas gracias, Pastor Ron. La verdad que para mí ha sido un placer que comparta con nosotros en esta tarde y sí queda esa invitación abierta. Vamos a hablar porque me encantaría tenerlos a los dos aquí conmigo, en vivo, presentes. Y porque la verdad, mira, es que la palabra de Dios es algo increíble, es algo que transforma. Y eso es lo que queremos ver. Queremos ver corazones transformados, porque con uno transformado, al igual que usted dice que esto va a causar un efecto dominó, también un corazón transformado por la palabra de Dios, un corazón entregado realmente a Dios y a un discipulado realmente como Jesús nos ha mandado. Un corazón así también hace efecto dominó en este mundo. Amén. Yo lo creo. Muchísimas gracias, Pastor, y hablamos muy pronto con usted. Gracias por su participación. Muchas gracias, Anet. Feliz tarde y bendiciones. Gracias, igualmente. Bueno, le damos gracias a Pastor Ron López Galeano por estar con nosotros compartiendo este tema muy importante, y a Esteban Ignatic por estar aquí compartiendo también con nosotros. Realmente yo creo que tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Son muchas las preguntas que realmente despierta dentro de nosotros si empezamos a entender un poco del efecto que esto puede tener. Tú sabes que estoy hablando recién, me llamó mi pastor Jorge Redén y dice que Dios lo permitió para que se vaya cumpliendo las Escrituras. Dice, el hombre perverso también busca de alguna manera a Dios, y Dios le dio el deseo de sus corazones, ¿no? Dice, y es la señal de las señales que vienen para el final. Y es lo que está pasando, ¿no es cierto? Así es. Y dice, Dios lo permitió para que se vaya cumpliendo la Escritura. Así que bueno, fue interesante la charla, espero que muchos hayan escuchado y bueno, fueron informados más que otra cosa, ¿no es cierto, Anet? Yo creo que sí, y era algo, como digo, para mí yo lo veo como un tema muy importante el día de hoy para las iglesias, y yo realmente lo que yo pido, lo que creo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, como los que no estamos como líderes ni pastores en la iglesia, porque dicen, pues, ¿qué puedo hacer yo? Orar. Hay poder en la oración, y ahorita nuestros pastores, los líderes de nuestras iglesias, van a necesitar mucha oración, al igual que todos esos que están en los puestos que van a empezar a escribir esas leyes. Tenemos que estar en oración, que Dios mueva el corazón de esas personas, que Dios les toque de manera de que al punto que ellos no puedan ni siquiera escribir esas leyes que ahora quieren escribir. Usted como abogado, ¿usted cree que se puede hacer una enmienda a esta ley o a lo que acaban de hacer, porque es un cambio en la Constitución, ¿no es cierto?, de Estados Unidos? Actualmente, porque bueno, ellos están haciendo la enmienda, pero luego se puede hacer otra enmienda encima de esta, ¿no? Mira, es que ahorita no sabemos la totalidad realmente de qué es lo que van a implementar a través de eso. O sea, entendemos, basado, como digo, en solo la pregunta que este juez le hizo al procurador, de que va a haber un efecto para nuestras iglesias y para las escuelas religiosas que trabajan bajo exentos de impuestos, bajo la organización sin fines lucrativos. Sabemos que va a haber un efecto. Bueno, no solamente la iglesia, hay muchas organizaciones que también están en contra de todo lo que está pasando hoy, no tienen que ser iglesias, hay muchas organizaciones que yo ya escuché que están poniéndose en contra de lo que se acaba de aprobar. Sí, pero fíjese que hay un problemita aquí, porque hay muchas fundaciones que trabajan bajo esta exención, que reciben dinero del gobierno. Y cualquier organización que recibe dinero del gobierno, ellos van a tener que implementar. Tienen que aprobar. Tienen que hacer. Lo tienen que hacer. Y estamos hablando lo que la Corte dijo, o sea, lo que dijo la mayoría de la Corte en este caso, es que bajo
la enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la 40ª, que estamos hablando de derechos civiles, derechos de libertad, ¿no? Bajo esto están diciendo que el matrimonio cae bajo esos derechos y por lo tanto, si estamos diciendo que un varón y una hembra se pueden casar, entonces sí es discriminación al nivel federal cuando no estás permitiendo también que se reconozca esta unión entre personas del mismo género. Hace un rato dijiste que todas estas organizaciones reciben dinero del gobierno. Me hizo acordar cuando era chico lo que decía mi papá: mientras que duermas y comas bajo mi techo, haces lo que yo te digo. Así mismo es aquí. Mientras estas organizaciones, estas fundaciones que reciben dinero del gobierno, y estamos hablando, si se pone a pensar, hay muchos hospitales adventistas, por ejemplo, aquí, por lo menos en el área, aún aquí de Los Ángeles, California, vemos hospitales católicos bajo la Iglesia Católica, adventistas, metodistas, o sea, tienen aún hospitales trabajando bajo la Iglesia, pero estos hospitales actualmente reciben fondos del gobierno federal. Entonces la pregunta va a ser, y otra vez yo creo que ya sabemos la respuesta, ¿cómo van a hacer? Porque aunque estos hospitales, muchos se han levantado en contra de la ley de lo que le llaman Obamacare, de lo que es beneficios de salud, hemos visto que algunos de estos hospitales y escuelas religiosas, universidades católicas que se han levantado en contra de que ellos tienen que proveer una aseguranza médica que cubre también cosas como aborto. Ellos se han levantado en contra de eso y eso todavía está en las cortes. No tenemos una decisión final. Ahora digo yo, ¿cómo impacta ahora esto? Porque esto ahora ya estamos diciendo, ya decimos que esto de los géneros casándose, los mismos géneros casándose, si tú dices que no estás de acuerdo, entonces estás violando un derecho civil que ellos tienen. Entonces esto impacta en todas estas otras áreas. Bueno, ellos están calculando que van a ahorrar mucho dinero porque no va a haber abortos. Bueno, yo creo que el gobierno federal, por lo menos bajo esta administración que tenemos, han visto muchas equivocaciones en lo que se constituye un derecho civil y lo que realmente es derecho civil, lo que es actualmente discriminación. Porque parte del problema que vemos, y bueno, ahí tenemos en parte la culpa de la Iglesia. O sea, yo veo y yo tomo conciencia que no todos otra vez, pero por unos pocos van en contra de todos. Por unos pocos que dicen algo equivocado, ¿no? Sufren todos los demás. Entonces, la Iglesia tiene que extender un amor incondicional, yo creo, y cambiar la cara de lo que la gente cree que la Iglesia es. Bueno, lo que espero que no se les ocurra decir que cambien la creación, que digan que Dios creó a Steve, como era Adán y a Steve, y después ahora hace otra versión de Eva y Feba, que no se entiende. Espero que no hagan ese cambio. Algo así. Bueno, fíjate que si dicen algo así, entonces tienen que hablar de las cosas de Dios, y eso no les conviene. Pero hay muchos que hablan de Dios, muchos que creen que Dios los ama así como son, ¿no es cierto? Pero Dios sí les ama, sí. O sea, Dios sí les ama, así como son. El problema es que Dios lo que no ama, lo que no recibe, lo que es repugnante para Él, es ese estilo de vida, que es muy diferente. Y eso es lo que la Iglesia creo que debe de reflejar, ese mismo corazón de Dios. O sea, Dios ama a todos. Mira,
mi pecado antes de yo conocer a Dios y aún las cosas que todavía, estoy trabajando en controlar en mi vida, mi pecado no es diferente a ese pecado. Yeah. O sea, Dios le llama pecado a ese estilo de vida. Bueno, entonces, políticamente le dicen error, pero lo mismo. Bueno, pecado, es pecado. Entonces, los pecados míos no son diferentes a los pecados de ellos. La diferencia, y creo que es donde muchos les cuesta, aún dentro de la iglesia, es reconocer lo que Dios ha llamado pecado como pecado. Ahí está la diferencia. Ahora, eso no quiere decir, porque yo aún conozco personas que estaban dentro y que están dentro de la iglesia, que no sé, por traumas, por cosas que han pasado, se han ido a ese estilo de vida. Ahora, mis afecciones por ellos no han cambiado. Yo no los trato diferente de ninguna manera. Yo todavía les amo en el amor de Cristo. Ahora, que yo no acepte ese estilo de vida es otra cosa muy diferente. Claro. Pero cuando yo trato con estas personas, yo no los trato diferente de antes de conocer que ellos se habían entregado a esto. Y creo que ahí está la clave para la iglesia. En vez de hablar de una manera que pareciera no intolerante, sino que ignorante, que es muy diferente, sí. Tenemos que cambiar la manera que nos expresamos hacia esa comunidad. ¿Qué cree usted? Y yo creo que sí, como dices, hay que expresar amor, porque si estamos predicando, como dices, contra el pecado, contra el error, ese es un estilo de vida también. Hay gente que tiene estilo de vida, le gusta mentir, otros le gusta emborracharse, otros le gusta, son mujeriegos, otros son briegos, y no sé cuánta cosa, ¿no es cierto? Es todo lo mismo. Decía que si no cumples un mandamiento, no los cumpliste todos. Pero ¿sabes qué? Esta charla fue bastante informativa, por lo menos para mí, y gracias al pastor también que trajo sus pensamientos, ¿no es cierto? Y compartió lo que él piensa, y veremos lo que pasa en el futuro. Así es, y el trabajo de nosotros es bien simple, sí. de rodillas delante de Dios, clamando por nuestras familias, empezando con nuestras familias, porque si no empezamos ahí, ¿cómo podemos creer que vamos a poder cambiar? Porque muchos tienen ese deseo de cambiar el mundo. Pues vamos a empezar con uno primero. Estemos nosotros mismos bien delante de Dios, entender nuestro propio pecado primero antes de empezar a anunciar de fulano y fulana cómo andan ellos, ¿no? Vamos a reconocer nuestros propios pecados, llegar delante de Dios arrepentidos para poder entonces levantar ese clamor a Dios, para que Él empiece a mover todo lo que Él quiera hacer, primeramente dentro de las familias y las iglesias, y después afuera. Como tú dijiste, fíjate que tan poquita gente cambiaron el mundo entero. Así es. ¿Cuánto dijiste? El 2% de la... El 2% de la población de población, este país. Y no solamente de acá, de todo el mundo. Cambió todo el mundo, en todo el mundo está pasando lo mismo. En todo el mundo está ocurriendo lo mismo. Quiere decir que un poco de gente cambiaron a todo el mundo. Así es. ¿Y cuánto no las oraciones del pueblo de Dios? ¿Te das cuenta? Y hay casi 2 billones de cristianos, que si todos doblaríamos las rodillas, no sé qué pasaría, ¿no? Así es, empezar a mostrar realmente ese amor de Dios hacia todos, sin excepción, y para que ellos vean realmente quién es Dios y puedan tener un poquito de Él a través de ese amor a través de nosotros. Bueno, les damos las gracias por estar con nosotros en este día. Dios les bendiga. Sabemos que era mucha información para el día de hoy, pero pensé que era algo muy importante que teníamos que hablar. Nos vemos yo creo que para la próxima semana. Y gracias una vez más por estar en sintonía con Radio Mi Fortaleza, la voz y música de Dios al mundo. Ejercer en ese punto fuerte. Problemita técnico aquí, espérenos un momentito. No, responder cuando llegan estas emociones. Cuando entiendes que estás, cuando yo hablo de puntos débiles o de debilidades, muchas veces tiene que ver con hábitos que nos distraen quizás o nos sacan un poco del camino que debemos andar.
Entonces, cuando empezamos a analizar esto, reflexionar en esto, podemos entender que hay ciertas cosas que nos llevan a ejercer más en nuestras debilidades que en nuestras fortalezas. Y hay cosas que nos llevan a ejercer en nuestras fortalezas y no en nuestras debilidades. Tenemos que tener un muy buen entendimiento de qué es lo que nos toca, qué es lo que nos impulsa a esas cosas. Y otra pregunta, ¿cuál es mi emoción más valiosa? ¿Cuál es la emoción que más te motiva? ¿Cuál es mi emoción menos valiosa? Y esa es la emoción que menos te gusta. ¿Cuál es mi mejor hábito? Fíjate que el secreto del éxito de una persona se encuentra en su agenda diaria. Si nos sentaríamos con tu agenda, si te diría que te sentaras ahí y que desde que te levantaste en la mañana hasta que te acostaste ayer en la noche, que me escribieras todas las cosas que has hecho, ¿qué es lo que pondrías? ¿Qué está en tu agenda diaria? Ahí vamos a poder ver dónde vas, si vas en camino hacia el éxito o hacia el fracaso. Enviar.